no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare su nombre en vano. En una palabra, el tercer mandamiento de la Biblia en el catecismo ocupó el segundo lugar. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento de la Biblia no aparece en el catecismo, ha sido sacado. Entonces todos los mandamientos se corrieron para arriba y aparece cambiado el orden. El que es 2 en el catecismo es 3 en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es cambiado. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento de la palabra de Dios que habla acerca de las imágenes ha sido completamente quitado del catecismo. Ahora, al sacar el segundo, corrieron todos los otros para arriba, pero al final quedaron 9. Sin embargo, yo sé que ustedes dirán, pero ¿cómo? Si en el catecismo aparecen 10 mandamientos. Claro que aparecen 10 mandamientos. Pero vamos a leer acá qué pasó. Miren, el último mandamiento de los 10 en la Biblia, vamos a leerlo. El 10º mandamiento, ¿qué dice? No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de la que le pertenece. Entonces, en el catecismo, el mandamiento 9 dice, no codiciar la mujer de tu prójimo. Y el 10º dice, no desear los bienes ajenos. O sea, los últimos 2 mandamientos en el catecismo son uno solo en la Biblia, en las tablas de piedra. ¿Por qué se lo dividió en 2? Porque el segundo fue quitado y quedó el hueco, y sin embargo Dios había dado 10 mandamientos, entonces el último lo parten en 2, se tapa el agujero del segundo mandamiento y quedan entonces 10 mandamientos. Ahora, pero ese no es precisamente el tema de esta noche. El tema, pero tuve que dar esta pequeña explicación porque necesitamos saber eso. El segundo mandamiento de la ley de Dios, de acuerdo a lo que está escrito aquí, dice que no hay que hacer imágenes de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, no te inclinarás delante de ellas y no las adorarás ni rendirás culto. O sea que el segundo mandamiento prohíbe con fines de adoración, no olviden eso, con fines de adoración. Aquí no se está condenando las imágenes que las necesitamos todos los días. El niño va a la escuela y la maestra le enseña en base a imágenes. Pero es con un propósito didáctico, instructivo, de educación. En cambio, acá se habla directamente en el sentido de rendirle culto o alabanza o tributo. Y el mandamiento es claro, no harás imágenes, no las construirás, no te inclinarás delante de ellas, ni las adorarás, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mire, este mandamiento, el segundo mandamiento, y me duele lo que voy a decir ahora, lamentablemente en torno a este segundo mandamiento hubo luchas sangrientas en la historia del cristianismo. Es triste decirlo. Porque por un lado estaban aquellos que no querían que hayan imágenes en los templos. Y estaban los otros que decían que sí, que deben estar o que pueden estar dentro de los templos. Y eso trajo un problema muy serio entre los cristianos católicos occidentales y los cristianos católicos que se separaron, que fueron los ortodoxos. Porque unos decían no debe haber imágenes en los templos y los otros decían que sí. Ahora miren, vamos a ver un poquitín de historia, pero muy poquito, pero creo que es necesario que yo le lea 2 o 3 cosas para nuestra información. Hay un historiador que se llama Neumann y él dice, durante los primeros 3 siglos los cristianos rechazaron cualquier cosa que significara veneración o adoración de imágenes.
Y Neumann, él menciona esto simplemente haciendo un estudio objetivo, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista histórico. Así que en los primeros tres siglos de la era cristiana era rechazado eso. Ahora mire, llega el sínodo de Elvira en el año 305 y miren a la decisión que llega el sínodo de Elvira. Las pinturas no deben estar en las iglesias y la razón proviene del peligro que las mismas puedan ser veneradas. Noten, no dice ser adoradas, dice veneradas. Eso es del año 305 de la era cristiana en el sínodo de Elvira. Llega el año 726 y allí entonces el famoso emperador León dice: las imágenes deben estar tan altas que el hombre no pueda besarlas. Simplemente yo estoy hablando de la historia de todo esto que tiene que ver con las imágenes. Luego llegamos al famoso concilio de Constantinopla en el 754 y dice: el culto de las imágenes es contraria a las escrituras, además una práctica pagana, y llegó a la decisión de que los fabricantes de imágenes debieran ser excomulgados. Pero entonces se llega al famoso concilio de Nicea en el 787 de la era cristiana, y ese famoso concilio echó por tierra todas las enseñanzas de esa iglesia cristiana primitiva, y allí se dio vía libre para que el cristiano pudiera tener allí las imágenes, las pudiera tener, venerarlas y adorarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, nosotros en esta noche vamos a tratar de dejar ahora la historia, de dejar las creencias de aquella época y vamos a remitirnos a la palabra de Dios, que es la verdad. Dios es la verdad, Jesús es la verdad, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Así que yo creo que lo que dice la Biblia es la verdad. Podemos creer en lo que dice este libro. Muy bien. Entonces vamos a contestar la primera pregunta acerca de este apasionante tema. Y la primera pregunta que nosotros vamos a ver en esta noche es: le vamos a preguntar a los santos apóstoles. Por ejemplo, a mí me encanta Pedro. ¿Qué temperamento que tenía ese hombre? Tenía un temperamento fogoso, no era muy tranquilo. Pero vamos a preguntarle a San Pedro, cuando él vivió en la tierra, si él permitió en vida ser adorado. Muy bien, vamos a remitirnos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 10. Qué interesante que es esto, libro de los Hechos, el capítulo 10. Y vamos a leer acá el verso 25 y el 26. Miren lo que dice. Y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Y miren ahora lo que hizo Pedro. Cuando vio que Cornelio cayó a los pies para adorarlo, ¿qué fue lo que hizo? Miren lo que dice. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, que yo mismo también soy hombre. ¡Qué tremendo! Tremendo. Hay algunos que parece que no encontraron el versículo todavía, pero tienen deseo. Estamos leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 10, el verso 25 y 26. Ahora escuchen. Creo que no hace falta dar ninguna explicación. San Pedro, en vida, cuando fue a visitar cierto día a Cornelio, pero claro, imagínense lo que era recibir la visita de San Pedro, mis amigos. Cuando una gran personalidad, un gran dignatario religioso, visita algún país del mundo,
lo que no hace la gente para llegar cerca a él, para esto, para aquello, para lo otro. Y piensa en una cosa, llegar San Pedro a la casa de Cornelio, ¿cómo estaba Cornelio? Y cuando lo vio llegar, lo primero que hizo fue caer de rodillas para adorar a San Pedro. Escuche, no me digan que yo di, no, lo que yo leí es lo que Pedro dijo, no lo que yo he dicho. Me lo voy a leer de vuelta porque no sean que alguien salga diciendo que yo he dicho eso, no. Yo no lo he dicho, lo dijo San Pedro. Mire, en el verso 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Así que San Pedro en vida no permitió ser adorado. Si ustedes van a visitar Roma en alguna de esas excursiones que organizan a las tierras bíblicas y pasan por Roma, vayan cerca de la Catedral de San Pedro, donde está esa plaza grande, y a mí me ha llamado mucho la atención porque hay una estatua muy grande de San Pedro que está allí afuera. Por supuesto, San Pedro en cemento, San Pedro en concreto, o en el material en el cual lo construyeron. No es realmente San Pedro, pero es, podemos decir, la imagen de San Pedro, o la estatua de San Pedro. Y ofrece una particularidad esa imagen, esa estatua bien grande. Los fieles cristianos sinceros que aman al Dios eterno, cuando van a ese lugar, siempre pasan por allí donde está esa imagen grande, y mis amigos tratan de besar allí donde, la parte donde alcanzan, y llegan a uno de los pies de él. Y mis amigos, de tanto besar uno de los pies de él, ha habido un desgaste en el dedo gordo de uno de los pies, se ha desgastado. Ustedes se imaginan las millones y millones de personas que han pasado por allí, porque gastar un hormigón o otro material a través de la suavidad, de la blandura de los labios, el tiempo que habrá llegado y que se ha hecho. Y escuchen, esas personas, yo no estoy diciendo nada a las personas, porque tal vez esas personas son mucho mejor que un servidor que está presentando este tema. Yo no estoy quitando la sinceridad de ellos, pero simplemente estoy comentando. Muchas veces cuando yo vi eso, me he hecho una pregunta. Yo no estoy tratando de la sinceridad de la persona, no, porque lo hará con toda la sinceridad del mundo, y será un devoto cristiano. Pero yo me pregunto, si San Pedro resucitara de los muertos y él fuera allí, ¿cuál sería la actitud que tomaría allí San Pedro? Si en vida, por lo pronto, él no permitió que se lo adorara, ¿cuál sería la actitud de él frente a los cristianos de los siglos después de él que toman una actitud hacia una imagen? Ahora, vamos a dejar a los seres humanos, vamos a dejar a los santos apóstoles y vamos a ver si los ángeles, que han sido hechos un poco mayor que los hombres, si los ángeles han permitido que se los adorara a ellos. Entonces me tienen ustedes que acompañar ahora y vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso 10. El último libro de la Biblia, el capítulo 19 y el verso 10, allí dice: y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Qué clarito que es esto. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mis amigos, los ángeles no permitieron tampoco ser adorados. ¿Se dan cuenta? Ahora, escuchen esto. Vamos a tratar ahora de ir, y yo quiero